Bienvenidos a una charla más del eje académico del Grupo de Interés de Cirugía Vascular de la Fundación Cardioinfantil. El día de hoy nuestras ponentes, Laura Carrillo, interna de la Universidad Militar, y la doctora María Camila Rodríguez, residente de Cirugía General de la Universidad de La Sabana, estarán presentando el tema de aneurisma inflamatorio y micótico. Así que muchas gracias por su asistencia y damos paso a la charla. Los dejamos primero con la doctora Carrillo. Ella nos va a iniciar la charla hablando sobre aneurisma inflamatorio. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a hablar de aneurisma micótico y de aneurisma inflamatorio. Eh, a formas generales vamos a empezar hablando pues de la anatomía de nuestra aorta como una continuación directa de la arteria aorta torácica, inmediatamente inferior al hiato diafragmático. Es una estructura retroperitoneal recubierta por la continuación centroabdominal de las hojas anterior y posterior de la fascia renal. Nos da ramas menores diafragmáticas inferiores, en pares nos da las lumbares y una continuación de la arteria sacra. Sus principales ramas son el tronco celíaco, la mesentérica superior, las renales, la mesentérica inferior, y pues sus ramas terminales terminan en las ilíacas primitivas. En cuanto al diámetro, en mujeres puede ir hasta 1.9 centímetros y en hombres hasta 2.3 centímetros en su diámetro infrarrenal. Vamos a empezar un poco de historia respecto al aneurisma inflamatorio. Resulta que en 1935 el doctor James fue el primero en describir un aneurisma de características inflamatorias en un paciente urémico con hidronefrosis bilateral. Sin embargo, 20 años después, el doctor Dewar quirúrgicamente practicó una ureterolisis bilateral sin resección de un aneurisma en un paciente con un aneurisma inflamatorio. Lastimosamente el paciente falleció a los 30 días del procedimiento, pero empezó a hacer tratados quirúrgicos con la diferenciación histopatológica o pues con el término histopatológico de aneurisma inflamatorio. Schumacher y Garrer en 1955, el mismo año, ellos hicieron un tratado con éxito en un paciente en el que le hicieron resección de un aneurisma e hicieron liberación de ambos uréteres, un éxito quirúrgico que publicaron. Lastimosamente también el paciente falleció a los 30 días, pero ellos como tal ya hablaron de todo un abordaje quirúrgico para el aneurisma inflamatorio. En 1972, ahí ya junto con todos los hallazgos anteriores, Walker definitivamente fue el primero en hablar de aneurismas inflamatorios o el primero en introducir como tal el término de aneurisma inflamatorio. Y todo se debió a una publicación de 19 casos que pues asociaban un aneurisma de la aorta abdominal con fibrosis retroperitoneal. Como definición, nuestro aneurisma pues es una dilatación que se considera una variante pues diferente de los aneurismas aórticos, de origen aterosclerótico. Tiene una triada patológica que consiste en el engrosamiento de la pared aórtica, fibrosis periaórtica retroperitoneal y adherencia de los órganos periaórticos. En cuanto a epidemiología, la epidemiología total está primero a base de los aneurismas de aorta abdominales, tener en cuenta una prevalencia de todo paciente que tenga aneurisma de la aorta abdominal en un 2 a un 18% puede tener aneurisma inflamatorio, y una incidencia del total de los aneurismas abdominales ateroscleróticos que puedan tener aneurismas inflamatorios de 2.5 a un 10% del total de casos. En cuanto a su fisiopatología, hay varias hipótesis respecto a la formación de nuestro aneurisma inflamatorio. Esta es la más aceptada, que tiene rasgos de diferentes teorías que también vamos a profundizar más adelante. Entonces, esta hipótesis inflamatoria pues nos plantea que nuestra patología es de origen multifactorial, que inicia con la respuesta a un antígeno desconocido. Esa respuesta inflamatoria al antígeno desconocido provoca una infiltración en un principio pues local de macrófagos y linfocitos. Eso lleva a una respuesta citotóxica, genera proteólisis, degradación de la matriz extracelular, degradación de metaloproteinasas que favorecen a la pérdida de la viscoelasticidad de la pared propia de la aorta y dan a la formación del aneurisma. Posteriormente, pese a todo el proceso citotóxico, también se da un proceso de recambio, un recambio hacia la fibrosis.
se cambian los fibroblastos por fibrocitos, se vuelve un tejido un poco más maduro, se da un infiltrado de células plasmáticas, se genera una capa gruesa y muy vascularizada, se conoce como la fibrosis de la adventicia, y también este tipo de fibrosis puede extenderse a estructuras adyacentes. Como lo podemos ver en la imagen, es un corte histopatológico de un paciente ya post-mortem. En la parte inferior e izquierda de la imagen vemos más el infiltrado mononuclear ya maduro. En la parte un poco superior vemos un poco más de la matriz extracelular de características más fibróticas. Estos son los cambios que observamos en nuestro aneurisma inflamatorio. Las siguientes hipótesis respecto a la formación del aneurisma inflamatorio, tenemos una que apoya en primer lugar una respuesta, pues, primero de la placa de ateroma, en la que pues, el ateroma y la respuesta al ateroma explica la formación del aneurisma y posteriormente una inflamación local y otra secundaria asociada. Tenemos otra hipótesis que nos habla de las vasculitis, las de vasos grandes, entre eso la de células gigantes o la arteritis de Takayatsu, en la que pues se asocian hasta en un 45% de formación de aneurisma de aorta abdominal inflamatorio. Tenemos una etiología también infecciosa, en la que pues, nos evalúa primero un componente hacia un antígeno ya conocido, que después va a desarrollar la respuesta inflamatoria asociada y posterior la formación del aneurisma. La siguiente que tenemos son enfermedades relacionadas de la inmunoglobulina IG4, un grupo de enfermedades nuevas que se están pegando como la diferenciación y una nueva pues, fisiopatología que podrían explicarlo dentro de las patologías autoinmunes. Se ven aumentos de niveles plasmáticos de inmunoglobulinas G4 con infiltrados de células plasmáticas productoras de G4 en los tejidos, eso es con inmunohistoquímica, obviamente pues en biopsias post-mortem. También se habla de una predisposición genética, varios alelos del grupo HLA también pueden predisponer a los pacientes a la presentación de aneurisma de aorta abdominal inflamatorio. En cuanto a los factores de riesgo que hay que tener en cuenta, está pues las cardiopatías, la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, el tabaquismo siendo uno de los más fuertes en factores de riesgo, y pues en cuanto a estadística epidemiológica, el ser hombre lleva un 30 a 1 sobre las mujeres en presentar aneurisma inflamatorio. Este tipo de aneurisma se presenta en personas un poco más jóvenes respecto al de etiología aterosclerótica. Se puede empezar a ver en torno a los 65 años de todos los pacientes que tengan ya la presencia del aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la clínica, todo paciente que tenga aneurisma de aorta abdominal con siguientes, pues tiene una triada clínica: el dolor abdominal o de espalda, la pérdida de peso y el aumento de la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Todo paciente con un aneurisma de aorta abdominal que tenga dos de tres o alguno de estos tres, o una clínica sugestiva de que el paciente está cursando con un aneurisma de aorta abdominal, sospecharlo. En cuanto a porcentaje, Prifty en su estudio valoró cuántos pacientes que llegaban a su clínica podían tener cada uno de los siguientes signos o síntomas indicativos de la enfermedad, siendo el dolor abdominal, dolor lumbar, pérdida de peso, los que tienen mayor peso estadístico para sospechar en cuanto a la clínica de un aneurisma de aorta abdominal inflamatorio. En cuanto a la clínica del paciente, ¿qué nos va a referir ese paciente? Que puede ser un dolor sordo, continuo. En los pacientes que tienen ya compresión ureteral asociada a la fibrosis de tejidos adyacentes, se puede presentar un dolor tipo cólico y pues en un 25% de los pacientes se puede presentar hidronefrosis. Síntomas raros que también se pueden ver, pero están presentes, todo asociado a las adherencias fibrosas de la inflamación ya crónica y el recambio histopatológico que posee la enfermedad, pueden ser la angina intestinal y el estreñimiento. En cuanto al diagnóstico, el gol estándar para el aneurisma es el angioTAC con una sensibilidad mayor del 90%. Nos permite observar la capa hipertrófica, homogénea e isodensa de los tejidos blandos. La junta de estos tres
tiene un signo radiológico que se llama como el signo del manto, lo podemos ver en la imagen. También el TAC nos permite caracterizar el aneurisma, sus ramas, valorar la afectación de los tejidos y pues valorar también la extensión de la fibrosis adyacente. En cuanto al tratamiento, pues desde un principio siempre se ha mantenido un tratamiento endovascular o quirúrgico, sin embargo también se menciona un tratamiento médico, que el principal objetivo es tratar de controlar las adherencias asociadas a la inflamación, como podemos ver en la imagen, en el duodeno, en el colon, en la vena cava inferior, en los uréteres, las arterias y venas renales. El tratamiento básicamente médico para esto que se ha propuesto ha sido el uso de esteroides, que ha estado controvertido. Y pues ahí también inmunosupresores como el rituximab y el mitotrexate, que aún están en estudio para evaluar. De igual forma, esto no nos va a disminuir el riesgo de ruptura ni tampoco pues el recambio a la fibrosis de la pared del aneurisma. El uso de esteroides tampoco va a ser un cambio pues que no sea sugestivo de estabilidad en el aneurisma. No, eso no está pues estudiado o controvertido aún en este momento. Acá están los dos tratamientos más planteados, el manejo abierto y el manejo endovascular. El tratamiento quirúrgico, pues siendo planteado teóricamente como un abordaje transperitoneal o retroperitoneal. Ahorita más adelante, no sé si el doctor Barrera en toda su experiencia nos podrá dar una opinión respecto a estos. El siguiente tratamiento que tenemos es el manejo endovascular. Y pues la típica controversia que corresponde respecto al tratamiento es abordaje quirúrgico abierto o manejo endovascular. El abordaje quirúrgico pues es un abordaje un poco más abierto, tiene alto riesgo de lesionar los órganos cercanos, en especial con las adherencias. En un 25% se ha visto adherencias en intestino, en venas y en uréteres. Y en cuanto a las diferencias, pues respecto al tiempo quirúrgico, a la necesidad de transfusión sanguínea y a las morbimortalidades que puede tener el manejo abierto, se ha propuesto el manejo endovascular. Siguiente. Entre esos tenemos acá el estudio Eurostar y 3 diferentes autores entre que nos comparan los pacientes que presentaban de aneurisma de aorta abdominal, pacientes con aneurisma de aorta inflamatorio, cuántos de esos tuvieron incidencia en edad, en tabaquismo, en clínica, y cuántos de esos, pues, a nivel posoperatorio se evaluaba una mortalidad de 30 días o en un año. Teniendo en cuenta esto, se dieron cuenta que pues el estudio de Eurostar, que es el que evalúa endovascular, tenía variables un poco más estadísticamente significativas respecto al abierto. Los otros autores no hacen referencia a que sea uno mejor que el otro o el otro superior al otro, sí hacen referencia respecto al tiempo de cirugía, a las comorbilidades presentes y al riesgo de mortalidad. Poseen más mortalidad a 30 días dependiendo de comorbilidades asociadas los pacientes con manejo quirúrgico abierto. El endovascular también, sin embargo, ha sido en menor proporción, como lo podemos ver en la siguiente tabla. En la siguiente tabla, que es para Bastu, que nos comparó cirugía y manejo endovascular ya propiamente dichos, con un poco más de énfasis y borrando un poco más de variables. De importancia que hay de diferencia en estos dos, el volumen de pacientes. Que se confirma la involución del saco neurosmático, la regresión de la fibrosis periaórtica y mejoría de la hidronefrosis en un 50% de los casos. También en el seguimiento a un año de los pacientes se han visto un 9% de fugas, un 31% de reintervenciones y trombosis de las endoprótesis. Entonces, a pesar de que uno no es el otro, todavía no están equiparables, pero siempre hay que hacerle seguimientos a nuestros pacientes. Siempre hay que tener en cuenta el caso, siempre hay que estudiar nuestros pacientes y pues
a pesar de que en teoría todo evalúa que el manejo endovascular tiene mejores resultados que el quirúrgico, aún no son equiparables. Esta es una revisión de Cochrane del 2016 en el que habla pues, del manejo abierto versus endovascular de los aneurismas inflamatorios. Básicamente los autores de todo su estudio no pudieron recopilar la suficiente información, decían que no hay estudios suficientes o aleatorizados o que cumplieran con requisitos estrictos de inclusión para poder equiparar y hacerle seguimiento a los pacientes en cuanto al manejo endovascular o manejo quirúrgico abierto. En cuanto al seguimiento, los autores hablan mucho pues, de la regresión completa. Sin embargo, paciente importante, hay que mantenerles un control radiológico en un tiempo especificado, más o menos pueden ir desde 3 meses el seguimiento hasta 1 año, dependiendo del paciente. Listo. En cuanto a aneurisma micótico, principalmente tenemos que tener en cuenta que esta patología es un reto, representa una alta morbimortalidad de los pacientes y los principios de tratamiento son similares al aneurisma abdominal aórtico, como ya explicó la doctora Carrillo. En cuanto a la historia, encontramos que fue descrito desde 1851, los autores Koch, Tufnell y Ogle Gohart los describieron como un aneurisma micótico, pero no de aorta. Sin embargo, en 1885 Sir William Osler fue el primero en acuñar el término micótico, dado que describió vegetaciones en las valvas con 4 aneurismas aórticos con morfología fúngica. Sin embargo, también en 1887 Langton y Bowlby describieron bacterias que estaban derivadas de las válvulas cardíacas que podían estar involucradas en este proceso aneurismático. Es importante tener en cuenta que hasta 1940 se consideraba la principal etiología, el origen de este aneurisma micótico, la endocarditis. Sin embargo, en 1940, con el advenimiento de los antibióticos, su etiología ha cambiado. Sin embargo, volvemos a tener en cuenta que es una enfermedad difícil, dado que está mal definida, la terminología es variable, dado que indica la génesis fúngica, como su nombre lo indica, micótico. Los criterios diagnósticos son variables o ausentes, y la población está mezclada con diferentes infecciones aórticas de diferentes etiologías. Principalmente las generalidades de esta patología secundaria infección, como su nombre lo indica, inicia por una bacteriemia en el paciente, lo que va a conllevar a siembras. También se puede iniciar en placas ateroscleróticas ulceradas o en la vasa vasorum de la arteria, que posteriormente va a tener una inoculación al endotelio, principalmente de células neutrofílicas, lo que va a conllevar una activación de enzimas colagenolíticas y elastolíticas y una degradación finalmente de la íntima y de las capas mediales, produciendo finalmente el aneurisma aórtico. Como ya les había comentado, predominantemente vamos a encontrar bacterias, pero también se han descrito en algunos casos, aunque es muy raro, la presencia de hongos. Vuelvo a recordar, el término micótico no quiere decir que sea por hongos. Ver todas las definiciones que se ha tenido, como les dije en un principio, esta patología no está bien identificada, no está bien definitiva, no está bien definida y su sintomatología tampoco, pero podemos ver que todos los autores han descrito diferentes definiciones para esta patología. En cuanto a la epidemiología, encontramos una incidencia de aproximadamente 0.6% en Occidente, se han descrito hasta un 13% de incidencia en Taiwán, una prevalencia de menos del 1% de todos los aneurismas aórticos. Sin embargo, sí se ha visto que están más relacionados con ruptura que los no infectados. En cuanto a la etiología, Wilson describió en 1978 una clasificación para aneurismas aórticos en el cual incluía el aneurisma micótico, con una etiología principal de endocarditis, más comúnmente en pacientes femeninas de 30 a 50 años, con localización en cualquier tipo de arteria y predominantemente con cocos gram positivos. Sin embargo, con la ola de VIH que se desarrolló en los años 70-80, se cambió esta etiología
y ahora tenemos principalmente las bacterias de tipo estafilococo en un 72%, salmonella en un 24%, y tener en cuenta pacientes que han sido llevados a intervenciones intravasculares y que tengan abuso de drogas endovenosas. Factores segmentados, lesiones arteriales, antecedente de infección, pacientes inmunosuprimidos con aterosclerosis o que tengan un aneurisma preexistente van a estar en riesgo de desarrollar aneurismas micóticos. A la clínica podemos ir desde pacientes asintomáticos hasta pacientes sépticos. Estos pacientes sépticos se puede hasta el 5%, puede ser reciente o que estén cursando con sepsis, y cerca del 96% de esos pacientes pueden llegar a presentarse con una ruptura aórtica. Se ha descrito también una triada de dolor abdominal, fiebre y masa pulsátil, siendo fiebre aproximadamente en un 48% y masa pulsátil en un 92%. En cuanto al diagnóstico, puede ser por la presentación clínica, por paraclínicos, imágenes o hallazgos intraoperatorios. Sin embargo, no existe un algoritmo diagnóstico para esta patología. En los laboratorios podemos tener reactantes de fase aguda positiva, leucocitosis. Cultivos se han encontrado de un 50 al 75%, y pacientes con aneurismas micóticos pueden cursar con cultivos negativos. En cuanto se pueden realizar tomografía o resonancia magnética, en el cual vamos a ver una imagen masacular, excéntrico o multilobular, se puede encontrar también una masa periaórtica con gas periaórtico y un aneurisma con expansión rápida. También es importante tener en cuenta que el PET y la gamografía con marcación de leucocitos no ha sido evaluada su rendimiento en la patología que les estoy comentando. En cuanto al tratamiento, recordar que del 15 al 50% de estos pacientes van a presentar mortalidad, y una mortalidad en el reparo abierto hasta el 40%, con una supervivencia a 5 años de aproximadamente el 35 al 50%. Sin embargo, es importante, uno de los pilares del tratamiento de esta patología son los antibióticos. Obviamente, si tenemos crecimiento o cultivos positivos, pues van a estar basados en la sensibilidad de estos cultivos. Sin embargo, siempre es importante iniciar tratamiento empírico, y la literatura describe un mínimo de 6 a 8 semanas, tanto preoperatorias como posoperatorias, dado que esto va a mejorar los desenlaces de los pacientes. Y tener en cuenta las principales bacterias que vamos a tener involucradas, que van a ser los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos, como ya les habían comentado. Se ha descrito que el reparo quirúrgico abierto es el gold estándar. Pueden ser por diferentes abordajes: el bypass extraanatómico o la colocación de un injerto in situ. Se ha encontrado que el bypass es más prevalente o se realiza más en pacientes con aneurismas infrarrenales, pero esto puede llevar a una ruptura de moñón aórtico o a la amputación o a una posible reinfección. En cuanto al injerto in situ, se va a utilizar más para aneurismas suprarrenales y torácicos, pero este también puede tener reinfección del injerto que se utiliza. Sin embargo, se ha encontrado que la tasa es baja, aproximadamente un 5% de los pacientes pueden cursar con reinfecciones. Este es un estudio que se realizó en 2018, en el cual se describía el reparo abierto para aneurismas micóticos con injertos biológicos. Fue un estudio multicéntrico realizado en el 2018. El periodo de estudio fue desde el 2006 al 2017. Se involucraron seis hospitales, pues de muchos países, de continente europeo y americano. Se encontraron que había el 29% de pacientes inmunocomprometidos, 43 pacientes estaban cursando con una infección concomitante, y 21% de estos pacientes cursaban con ruptura. Se encontró también de los 187 pacientes, de todos los 22.432 pacientes que fueron involucrados, solamente 187 pacientes fueron diagnosticados con aneurisma micótico. De estos, solamente 43% presentaron cultivos positivos. Como injertos se utilizaron venas femorales del paciente o tubos de origen bovino o injertos arteriales criopreservados. Se realizó un seguimiento de 26 meses, se encontró que en este estudio no habían reinfecciones
y la supervivencia a 30 días era de un 95%, a 3 meses del 91% y la mortalidad fue del 9%. Concluyeron que el manejo quirúrgico, no hay un consenso para este tipo de manejo en pacientes con aneurisma micótico, dado la complejidad de la enfermedad y pues que no hay un método más superior que otro. En cuanto al manejo endovascular, recordar todas las ventajas que tiene el manejo mínimamente invasivo, principalmente pacientes con alto riesgo quirúrgico. Se puede utilizar el stent endovascular, es una opción, sin embargo sigue siendo controversial dado que es un material extraño que va a entrar en un sitio infectado sin un desbridamiento previo y además que puede tener pues, el riesgo de infección del stent, malposición con posibles endofugas y ruptura potencial del aneurisma. Este estudio fue en el 2017, se realizó un estudio retrospectivo de tratamiento endovascular desde septiembre del 2009 hasta abril del 2015 con 40 pacientes con diagnóstico de aneurisma micótico, en el cual se les inició antibiótico empírico por 4 semanas preoperatorias y dependiendo pues al cultivo, como ya les había dicho, si era salmonella se le iniciaba ceftriaxona y si era otro tipo de bacteria, pues según el cultivo y la sensibilidad que presentará este microorganismo. Si el paciente llegaba a presentar algún tipo de inestabilidad hemodinámica, lo llevaban a reparo endovascular urgente. Entonces, en cuanto a los resultados, se encontró que en un 42% nuevamente los cultivos eran negativos. Principalmente se encontraron aneurismas micóticos infrarrenales en un 57%. 25% de estos pacientes se presentaron con ruptura y la supervivencia a un año fue del 71% y a 5 años del 53%, con una recurrencia de infección superior al estudio que les mostraba anteriormente del 20%, en los cuales se trataron con antibiótico, pero ningún paciente de los 40 murieron. En esta tabla de un estudio que se realizó en una revisión sistemática del 2019, en el cual se comparaba el abordaje abierto versus EVAR, podemos encontrar pues, la diferenciación en los diferentes segmentos aórticos en cuanto a aneurisma micótico, ya sea en el arco aórtico, aorta descendente, en las arterias paraviscerales, infrarrenales o en las ilíacas, y se encontró que la mortalidad y la mortalidad a 90 días, a un año y a 5 años es mayor en pacientes que fueron llevados a abordajes abiertos. Como último, vamos a presentar los mensajes para llevar a casa. Tener en cuenta que el aneurisma inflamatorio y el micótico son entidades similares, pero pues con etiologías diferentes. También vamos a presentar diferencias imagenológicas, principalmente el aneurisma micótico se va a presentar de forma sacular e irregular y el inflamatorio va a tener una forma fusiforme. Siempre hay que tener una sospecha clínica para estos pacientes para poder iniciarles un tratamiento oportuno. Y como siempre, pues el manejo endovascular va a presentar ventajas sobre el manejo abierto, sin embargo no hay estudios aleatorizados que lo comparen. Gracias. Excelente las dos presentaciones, doctora Carrillo y doctora Rodríguez. Las felicito, realmente hicieron una excelente revisión de los dos temas que no son temas comunes. Estar expuesto en un servicio a atender un aneurisma inflamatorio o un aneurisma micótico se necesitan periodos largos de 1 año, 2 años para poder estar expuesto a un caso o haber, digamos, manejado las complicaciones de algún caso que a veces reingresan. Lo más importante pues es la sospecha. Ya lo hemos dicho en otras patologías y aquí sí que es dramática la situación porque el paciente, cualquiera de los dos, va a ingresar con dolor, a veces inclusive aneurismas no tan grandes que podrían considerarse que no tienen tamaño para intervención quirúrgica, pero el paciente por los síntomas y el dolor pues debe hacerlo a uno inmediatamente pensar en esa posibilidad. Digamos, la opción de tratamiento quirúrgico abierto, cuando hablamos de aneurismas micóticos que tienen infección bacteriana, que ya, digamos, quedó claro el tiempo que debe ser necesario
que el cirujano debe con su equipo aguantar 4 semanas de tratamiento antibiótico antes de intervención. Pues eso ya es un reto muy difícil, un reto que impone el manejo de todo un equipo con un paciente que todos los días va a estar en alerta de la posibilidad de ruptura y de dolor. Pero sí creo que algunos de esos casos, digamos en la época moderna, que hemos tenido que explantar tanto prótesis de cirugía abierta de Dacron como endoprótesis infectadas, uno siempre se queda con la duda de si inicialmente estos casos se presentaron como un aneurisma micótico bacteriano. Se llevó a la cirugía al paciente y al colocar la prótesis, que es un cuerpo extraño, pues va a persistir la infección, a recurrir la infección y va a ser necesario retirar la prótesis. Eso es lo que tiene que ver con los aneurismas micóticos. Y claro, seguramente todos las comorbilidades que comprometen el sistema inmunológico pues harán variedad en nuestra presentación con el tipo de germen. No olvidar, por ejemplo, en el caso de la salmonela, que el lugar de residencia de la salmonela de manera recurrente es la vesícula, y esos pacientes a veces necesitan, además del tratamiento antibiótico, erradicar la vesícula biliar, que es el foco donde persiste la salmonela. Eso es digamos, un aspecto que se debe tener en cuenta en esos pacientes. La discusión siempre estará, porque la técnica endovascular es, digamos, una tentativa importante en el paciente con aneurisma sintomático o aneurisma de emergencia roto. Y como lo dejó claramente expuesto la doctora Rodríguez, los micóticos no tienen todavía, digamos, comparación en grupos aleatorizados. Y es que realmente en muchas de las cosas quirúrgicas, en las experiencias de diferentes grupos quirúrgicos y en la comparación de técnicas quirúrgicas, pues es difícil reunir los números, sobre todo si no se hace un estudio multicéntrico que recoja número de pacientes, y entonces nos quedamos en una descripción anecdótica de la publicación de un caso que se manejó de una forma, y a veces centros de mucha referencia pues pueden reunir varios casos y presentarlos, pero definitivamente no tenemos una recomendación para elegir terapia endovascular versus cirugía abierta convencional, digamos en un paciente ideal que ya estuvo tratado con manejo antibiótico y que vamos a llevarlo a cirugía de manera programada. En la urgencia, pues ahí sí, a veces hay que tomar conductas, correr con ese 5% de posibilidades. He dejado de último los comentarios para el aneurisma inflamatorio porque es todavía más dramático. Ese, digamos, es uno donde uno sí quisiera, y donde los grupos plantean que la opción es una terapia endovascular para corregir el aneurisma, pero la doctora Carrillo dejó claro el síndrome y el conglomerado de órganos afectados en un aneurisma inflamatorio típico de todos los órganos retroperitoneales y especialmente el compromiso de los riñones. Al hacer cirugía abierta en uno de estos pacientes, pues el riesgo es obviamente la lesión de los órganos, que van a ser prácticamente imposible encontrar un plano de disección entre la aorta y los órganos vecinos. Y es dramática la imagen tomográfica. Hoy que tenemos imágenes preoperatorias inmediatas, en 7 minutos tenemos una tomografía con un paciente antes de un procedimiento. Es dramática la imagen en tienda de campaña, como decía la doctora, imágenes de aspecto, retracciones, forma romboide
del retroperitoneo y todos sus órganos vecinos. Ustedes saben que el duodeno, en su primera y segunda porción, están en cercanía con la vena renal sobre el cuello de la aorta infrarrenal. El sigmoide está apoyado en la ilíaca y en la bifurcación aórtica en su cara anterior de la aorta. Igualmente el colon descendente y el colon ascendente, que están sobre las goteras en real relación con los riñones. Igualmente, pues las asas delgadas, la arteria mesentérica inferior, es la zona, digamos, más cercana a la aorta y que probablemente con una pequeña dilatación estará comprometida, y obviamente la arteria mesentérica y el meso del intestino delgado. Entonces, esto lo pongo en esa dimensión porque aquí sí, como no hay un componente bacteriano ni hay un componente infeccioso, si esto lo logramos definir con la sospecha, con la clínica, con la velocidad de sedimentación, con las imágenes tomográficas típicas y la alta sospecha, este paciente posiblemente la corrección del aneurisma sea una endoprótesis. Si la anatomía es favorable y si tiene las condiciones para poder liberar una endoprótesis de técnica endovascular. Pero ahí no termina el tratamiento, entonces muy probablemente necesitemos el manejo de una clínica del dolor. A veces necesitaríamos hacer casi que bloqueos de los flejos celíacos y hacer manejo del dolor agresivo con infiltración con alcohol y toda la terapia antiinflamatoria mencionada. Se han hecho también tratamientos casi que antineoplásicos, buscando el retroceso de todo ese componente inflamatorio. Siempre quedará un interrogante, así si un aneurisma inflamatorio ha sido la exposición al retroperitoneo. Digamos, toda esta fibrina y el paciente hace una reacción en contra de todo este material que se expuso con una pequeña ruptura o una úlcera que se rompió. Eso es, digamos, el contexto, como quedó muy claramente expuesto. Creo que vale la pena que todos vuelvan a revisar la presentación ya que se grabó. Los invito a que lo tengan presente. Digamos, los colegas en formación más pequeña que están en los primeros semestres, parece un tema muy abstracto, pero los invito a que lo analicen en los dos aspectos muy importantes, y vamos a ver que estas últimas publicaciones, digamos, son una luz a publicaciones muy antiguas y descripciones muy antiguas, pero realmente los cambios no son dramáticos en cuanto a la fisiopatología y en cuanto a la presentación. Sí, hoy tenemos muchas imágenes, hoy tenemos la posibilidad de tener laboratorios, de tomar muestras directas para cultivo antes de llevar el paciente a cirugía, para hacer muestras y hacer análisis de laboratorio de los pacientes que llevamos a intervención. Yo creo que esos son mis comentarios. Espero que haya muchas preguntas. No tenemos todas las respuestas muy seguramente porque, como quedó demostrado, no hay una conducta absoluta y digamos, con una recomendación de alto poder de evidencia, pero siempre estaremos expuestos a una situación de estas. Los residentes de cirugía, los fellows de cirugía vascular, los colegas cirujanos vasculares y cirujanos generales, pues van a tener que enfrentar en algún momento de su vida uno o dos casos, seguramente no más, pero que sí exige el ejercicio. Entonces yo creo que muy valiosas las dos revisiones. Les agradezco mucho la excelente presentación y quisiera escuchar de pronto a los más jóvenes muchas inquietudes. Quisiera que respondieran los expositores, después los residentes, los fellows, para no hacer monótona esta reunión, porque realmente lo importante es que todos participen. Muchas gracias y los felicito por la presentación. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios.
Si alguno tiene una pregunta, por favor nos la puede hacer llegar por el chat o si no pueden levantar la mano. Aquí tenemos a Camilo Peña. Por favor, toma la palabra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camilo Peña, estudiante de último semestre de la Universidad de La Sabana. Primero que todo, felicitarlas. Excelente presentación. Y me queda una pequeña duda, haciendo, no sé, como el símil con la endocarditis infecciosa, que en algunos casos no se opera, si en algún momento uno, cuando ya tiene la certeza diagnóstica de un aneurisma micótico, hay algún chance de que pronto no se opere y sea solamente manejo médico. No, pues como que, no sé, me quedó esa pequeña duda. Como le comenté, doctor, en un principio, pues antes de los antibióticos, la principal etiología era la endocarditis bacteriana. Sin embargo, después de los antibióticos, pues ya vinieron el uso de drogas endovenosas y otras etiologías. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que siempre que se sospeche un aneurisma micótico, así como la endocarditis, es iniciar el manejo antibiótico oportuno. Ya sea que usted lo vaya o no lo vaya a operar por la endocarditis, igualmente la endocarditis va a desarrollar falla e insuficiencia valvular y toda la cuestión, que en algún momento puede que requiera manejo quirúrgico. Sin embargo, en el aneurisma micótico, usted puede llevarlo a cirugía sin manejo antibiótico, pero los desenlaces de su paciente van a ser peores si lo lleva así sin antibiótico preoperatorio. Lo que recomiendan es un ciclo de más o menos 4 semanas antes de la cirugía de tratamiento antibiótico dirigido al microorganismo que se llegue a aislar. No sé el profe que pueda ahí aportar a la respuesta del doctor. Sí, yo creo que, digamos, cuando uno habla del aneurisma aórtico micótico, es claro lo que acabas de decir. No hay que olvidar que cuando uno tiene focos bacterianos que puedan llegar a la circulación sistémica, pues la siembra bacteriana no solamente va a suceder en la aorta, tenemos aneurismas micóticos en las arterias mesentéricas, en las arterias renales, en las arterias popliteas, en los miembros inferiores, en los miembros superiores y en el cerebro. O sea, todo lo que salga de la válvula aórtica y haga siembra bacteriana, pues es la primera posibilidad siempre descartar un foco valvular o una endocarditis que haya hecho las siembras por vegetaciones bacterianas. Entonces, digamos, esa es una etiología y como bien lo dice la presentación y lo hizo la doctora Rodríguez, pues es muy importante que con el advenimiento de los antibióticos pues desaparecieron esas monotemáticas etiologías y aparecieron una gran cantidad, especialmente con los pacientes inmunosuprimidos y digamos antes de que apareciera estafilococo, como les mencionaba, la primera bacteria era la pseudomonas y hoy tenemos la etiología mixta cuando se hacen cultivos de los trombos de los aneurismas, ya sean viscerales o aórticos, hay múltiples bacterias y hay que conviven entre gram negativos, anaerobios y gram positivos. Es muy dramático cuando uno ve gas, y esa es la descripción más dramática del aneurisma micótico, la presencia de gas. Y allí pueden haber sinergismos bacterianos y la necesidad de esquemas antibióticos más amplios, más en nuestras épocas que la gente usa antibióticos y las bacterias son resistentes. Pero creo que eso aclara y no quirúrgico, la resección de un foco de estos, pues es como los abscesos que no se drenan, abscesos que no se mejoran, así le hayamos dado al antibiótico. Yo creo que el esquema más importante de antibiótico es para llevar a cirugía a un paciente adecuadamente impregnado, con un control, disminuir el inóculo bacteriano y, como les decía, que no se nos infecte la prótesis que vamos a colocar y que tengamos que, por recurrencia de la infección, retirar la prótesis. Por eso, en esos pacientes, cuando hay tiempo de programarlos, no utilizamos injertos de Dacron. Cuando van a hacer cambios valvulares prefieren válvulas biológicas y nosotros utilizamos las venas femorales o injertos criopreservados o injertos ovinos o bovinos de pericardio que pueden ser construidos para no colocar una prótesis de Dacron que fácilmente será colonizado por los pequeños inóculos bacterianos. Entonces, disminuir la carga bacteriana es el primer objetivo y tal vez uno no se quedaría quieto, tranquilo, dejando
el foco donde hay un acúmulo de bacterias y seguramente el antibiótico luminal no será capaz de erradicar el foco bacteriano y yo creo que casi nadie va a quedarse únicamente con el manejo médico. Casi que endocarditis también puede ser una de las cirugías combinadas con un paciente con aneurisma micótico y hay que estudiar las dos cosas. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en nuestra próxima charla el jueves para discutir un poco más sobre el aneurisma micótico en un club de revista. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, muy amables. Gracias, Laura. Gracias, Gracias. Isa. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos.